Vamos a ver un ejercicio sobre cómo determinar el diámetro de la tubería de rebose para un caudal promedio de 45 litros por segundo. Nos dicen considerar 18 horas de bombeo. Vamos con el llenado de los datos. Entonces el caudal promedio nos dicen que es de 45 litros por segundo. Las horas de bombeo nos dicen que es 18 horas y H, que es la altura de la poza de la tubería de rebose, nos dicen que es 0.60 metros. Vamos a ver en el esquema quién es H. Entonces, aquí podemos observar a la tubería de rebose. Aquí tenemos la tubería de rebose y aquí tenemos una poza de la tubería de rebose. Aquí estamos viendo. Entonces, H, que nos están brindando como dato, H minúscula, es la altura de la poza de la tubería de rebose, es esta altura de aquí que estamos visualizando. Y nos dicen que es de 0.60 metros. Vamos al siguiente esquema para tener una mejor visualización. Entonces, aquí le hemos hecho un zoom a la poza de la tubería de rebose. Aquí tenemos la poza de la tubería de rebose. Y aquí podemos observar quién es H. Nos dicen que es 0.60 metros. Aquí tenemos a la tubería de rebose y aquí tenemos al eje de la tubería de rebose. Entonces, este ejercicio en sí consiste en determinar el diámetro para la tubería de rebose, que va a ser determinado con el caudal más desfavorable. Vamos a trabajar con el caudal máximo diario, con el caudal de bombeo en este caso, con el caudal mínimo. Entonces, para determinar el caudal vamos a partir de la ecuación para el caudal, en este caso en el tema de orificios. Aquí podemos observar que aquí la velocidad de salida, en este caso del agua, la velocidad de salida va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por H. Pero ¿quién es ese H? Ese H mayúscula, no confundir con el H minúscula. Ese H va a ser la altura de agua del reservorio respecto al eje de la tubería de rebose. Entonces, vamos a señalar aquí en este gráfico quién es ese H. Entonces, como mencioné anteriormente, aquí tenemos el eje de la tubería de rebose, aquí estamos observando. Entonces, ese H que va a ser H mayúscula, que va a ser reemplazado en la ecuación del caudal para hallar el caudal de la tubería de rebose, el caudal de rebose. Entonces, SH es la altura de agua del reservorio, o sea, parte desde el nivel del agua en el reservorio, el nivel de la superficie, el nivel del reservorio, hacia el eje de la tubería de rebose que estamos observando aquí. Entonces, en este caso, esa altura tiene un valor de 0.60 menos de medios, como podemos observar ahí en el esquema, de medios. Aquí tenemos que 0.60 es la altura que nos han brindado como dato, la altura de la poza de la tubería de rebose, es esta altura. Entonces, como yo quiero calcular la altura del agua del reservorio respecto al eje de la tubería, o sea, en sí es la carga de agua sobre el centro de la tubería, sobre el eje. Entonces, es esta de aquí. Esta altura es la que va a ser reemplazado para hallar el caudal de rebose. Entonces, como mencioné anteriormente, vamos a partir de el caudal, en este caso en orificios. El caudal es igual a un coeficiente de descarga, en este caso tiene un valor de 0.61 a 0.62. En este ejercicio vamos a tomar un valor de 0.61, el coeficiente de descarga. La velocidad
la velocidad lo tenemos aquí, que es la velocidad de salida del agua, que en este caso es igual a raíz de 2 veces la gravedad por h. Y el área es el área del orificio, en este caso es el área de la tubería de rebose. Pero en este caso, como estamos trabajando a tubo lleno, el área va a ser el área de un círculo. Entonces el área va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado. Tenemos aquí, a ver, entonces en este caso, como es a tubo lleno, el área va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, finalmente tenemos acá reemplazado el caudal. Para hallar el caudal de rebose va a ser igual al coeficiente C sub D, que es el coeficiente de descarga, que hemos dicho que para este caso va a ser 0.61, por el área de la tubería, en este caso de la tubería de rebose, por la velocidad. La velocidad de salida del agua es igual a raíz de 2 veces la gravedad por h. Entonces vamos con la solución. Como hemos dicho, vamos a trabajar con el caudal máximo diario, caudal mínimo y el caudal de bombeo. El caudal máximo diario, en este caso, hemos tomado que el coeficiente K sub 1 es igual a 1.3 por el caudal promedio. El caudal promedio nos han brindado como dato, nos han dicho que es de 45 litros por segundo. Efectuamos la multiplicación y tenemos que el caudal máximo diario es igual a 58.50 litros por segundo. El caudal mínimo, el coeficiente oscila de 0.3 a 0.5. Yo he tomado 0.4. Multiplicado por el caudal promedio, 45 litros por segundo, efectuamos la multiplicación y tengo que el caudal mínimo es igual a 18 litros por segundo. Y el caudal de bombeo es igual a 24. 24 en un día hay 24 horas. Lo voy a multiplicar por el caudal máximo diario calculado anteriormente con un valor de 58.50 litros por segundo y dividido entre las horas de bombeo. En este caso, las horas de bombeo es 18 horas. Efectúo la operación y tengo que el caudal de bombeo es igual a 78 litros por segundo. Luego voy a determinar el área. El área, como ya hemos mencionado, como va a trabajar a tubo lleno, va a ser el área de un círculo. El área de un círculo es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Entonces vamos a reducir un poco esta ecuación. Tenemos 0.25 por pi por el diámetro al cuadrado, el área.